Hay noches que parecen iguales a todas, pero no lo son. Hay momentos que pasan delante de nuestros ojos sin hacer ruido y, sin embargo, deciden mucho más de lo que imaginamos. Tal vez hoy llegas cansado, con la cabeza llena de pensamientos, con el corazón ocupado por preocupaciones que no te dejan respirar en paz. La vida va rápido. Los días se parecen unos a otros y uno aprende a seguir adelante casi en automático. Pero existe una noche en la que el cielo se acerca de una forma distinta. Una noche en la que Dios no irrumpe con fuerza, sino que se ofrece en silencio, esperando ser recibido. Padre Pío hablaba de esta noche con una gravedad que incomodaba a muchos. No porque quisiera asustar, sino porque sabía algo que el mundo suele olvidar. Dios no siempre se manifiesta en lo extraordinario. Muchas veces se presenta en lo pequeño, en lo frágil, en aquello que solo el corazón atento logra percibir. Cuando Dios decide hacerse niño, se vuelve tan humilde que solo quien se inclina puede reconocerlo. Y ahí empieza la primera verdad que duele aceptar. El orgullo nos mantiene de pie, pero nos deja lejos. La humildad nos hace arrodillarnos, pero nos acerca. Quizás has vivido esta fecha rodeado de gente, de ruido, de comida, de risas. Todo eso es bueno, no es el problema. El problema aparece cuando el alma no encuentra un solo minuto para detenerse. Padre Pío decía que el ruido exterior suele esconder un ruido más profundo, el del corazón que no quiere quedarse a solas consigo mismo. Porque cuando uno se queda en silencio, aparecen las preguntas que evitamos durante el día. Aparece la soledad que intentamos tapar con distracciones. Aparecen las heridas que preferimos no mirar. Él sabía que justo en esa noche, cuando el mundo se distrae, Dios espera. No espera gritos, no espera promesas exageradas, no espera discursos largos. Espera verdad. Espera a alguien que se acerque sin máscaras, sin fingir que todo está bien. Porque el niño que nace en la pobreza no se asusta de la pobreza del alma. Al contrario, viene a buscarla. Padre Pío insistía en algo que cuesta escuchar. No todos viven esta noche de la misma manera, aunque estén en el mismo lugar. Hay quienes pasan por ella sin darse cuenta y hay quienes la atraviesan por dentro. La diferencia no está en lo que se hace afuera, sino en lo que ocurre dentro. Un corazón distraído deja pasar la gracia sin notarla. Un corazón sencillo la reconoce aunque no entienda todo. Tal vez tú también sientes que algo falta, aunque no sepas ponerle nombre. Tal vez has cumplido con todo lo que se espera de ti, has trabajado, has cuidado a los tuyos, has seguido adelante, pero hay un cansancio que no se va con dormir. Padre Pío decía que ese cansancio muchas veces no es del cuerpo, sino del alma que necesita volver a lo esencial. Y esa noche, tan silenciosa y tan pequeña, se convierte en una oportunidad que no se repite igual en todo el año. Porque cuando Dios se hace niño, no obliga a nadie, se ofrece. Y solo quien se atreve a detenerse puede darse cuenta de que el cielo está más cerca de lo que parece. Padre Pío comprendía algo que a muchos les cuesta aceptar. No todas las visitas de Dios vienen acompañadas de señales visibles. Algunas llegan como un susurro que solo escucha quien baja el ritmo. Por eso él no hablaba de esta noche como de una celebración más, sino como de un umbral interior, un punto delicado donde el alma puede cruzar o quedarse del mismo lado de siempre. Decía que cuando el reloj se acerca a la medianoche, algo se mueve en lo invisible, no porque el tiempo tenga poder en sí mismo, sino porque el corazón humano suele estar más desarmado. El cansancio baja las defensas, el ruido se apaga poco a poco y el silencio empieza a reclamar su lugar. Y es justo ahí donde muchos sienten incomodidad. El silencio revela lo que evitamos durante el día,
revela miedos, culpas, preguntas sin responder, heridas que no cerraron bien. Padre Pío no endulzaba estas cosas. Él sabía que nadie se arrodilla de verdad sin sentir primero resistencia. El cuerpo se queja, la mente se distrae, el orgullo busca excusas. Siempre hay una razón para no detenerse. Siempre hay algo que parece más urgente. Pero él decía que el alma reconoce cuando está frente a un momento importante, aunque intente negarlo. Hay una inquietud suave, una sensación de que algo se está escapando si no prestamos atención. Muchos llegan a esa hora con el corazón pesado, no por lo que falta, sino por lo que sobra. Rencores, acumulados, palabras no dichas, culpas guardadas, decisiones postergadas. Padre Pío repetía que nadie puede acercarse a Dios cargando todo eso, sin sentir cansancio. No porque Dios rechace, sino porque el alma no puede respirar bien cuando está llena de peso. Por eso hablaba tanto de preparar el interior, no como una obligación religiosa, sino como un acto de cuidado personal profundo. Preparar el corazón no significa volverse perfecto, significa volverse honesto, reconocer que no todo está bien, que hay cosas que duelen, que hay errores que pesan. Padre Pío decía que Dios no se ofende por nuestras miserias, se entristece cuando fingimos que no existen. El niño que nace en la fragilidad entiende la fragilidad humana mejor que nadie. Por eso él aconsejaba llegar a esa noche con menos ruido dentro. No hace falta hacer grandes cosas. A veces basta con dejar de discutir, con apagar un poco antes las distracciones, con permitir que el silencio haga su trabajo. El alma necesita espacio para escuchar y para escucharse. Y cuando ese espacio aparece, algo empieza a ordenarse por dentro, aunque no sepamos explicarlo. Padre Pío sabía que muchos dejarían pasar ese momento sin notarlo. No los juzgaba, pero sufría por ello, porque entendía que hay oportunidades que no vuelven de la misma manera. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se acostumbra a no mirar. Y esa noche ofrece algo sencillo y profundo al mismo tiempo. La posibilidad de encontrarse con Dios sin ruido, sin exigencias, sin máscaras. Quien se atreve a detenerse descubre que el cielo no está tan lejos como pensaba. Descubre que a veces basta con quedarse quieto para darse cuenta de que nunca estuvo solo. Padre Pío enseñaba que no todo encuentro con Dios empieza con palabras. Muchos comienzan con un gesto sencillo que cuesta más de lo que parece: arrodillarse. No como una costumbre antigua ni como un acto mecánico, sino como una decisión interior. Cuando el cuerpo se inclina, algo dentro empieza a ceder. El orgullo pierde fuerza y el corazón se vuelve más sincero, aunque al principio incomode. Él sabía que para muchos este gesto resulta difícil. Las rodillas duelen, el cansancio pesa, la mente insiste en distraerse, pero decía que precisamente ahí está el valor. Porque cuando uno se arrodilla cansado, preocupado, sin ganas, le está diciendo a Dios una verdad profunda. Aquí estoy tal como soy, sin fuerzas para aparentar, sin energía para fingir. Solo yo, con lo que tengo y con lo que me falta. Padre Pío insistía en que Dios no necesita largas explicaciones. El niño que nace en la pobreza no pide discursos bien armados, pide presencia. Pide un corazón dispuesto a quedarse unos minutos sin huir. Por eso aconsejaba empezar sin prisas, dejando que el silencio haga su trabajo. Respirar despacio, permitir que el cuerpo se tranquilice, aceptar que no todo se puede controlar. En ese silencio empiezan a aparecer cosas que normalmente evitamos. Recuerdos, preocupaciones, miedos que no queremos nombrar. Él decía que no hay que luchar contra eso, hay que dejar que salga, porque Dios no sana lo que ocultamos, sana lo que ponemos delante de Él con humildad. El niño Jesús no se asusta de tus pensamientos confusos ni de tus emociones desordenadas.
vino precisamente para entrar en ese desorden. Padre Pío hablaba de un momento clave dentro de esta oración, el momento de reconocer quién está delante de ti, no como una idea lejana, sino como una presencia viva, decirle con sencillez, sin adornos, que reconoces su divinidad en su pequeñez, que aceptas que Dios se haya hecho frágil para poder acercarse sin miedo. Ese reconocimiento, decía, abre algo en lo invisible, porque cuando el ser humano acepta a Dios tal como se presenta, algo se acomoda dentro. Después de ese gesto interior, llega una parte que cuesta todavía más: ofrecer lo que duele, no lo que queda bonito, no lo que ya está resuelto. Ofrecer la herida abierta, el miedo que no se ha ido, la culpa que pesa, el rencor que sigue ahí. Padre Pío decía que esa es la ofrenda que el cielo espera esa noche. No objetos, no promesas vacías, sino verdad. El niño que nace en un pesebre no busca perfección, busca sinceridad. Busca un corazón que se atreva a decir: esto es lo que soy, esto es lo que cargo. Y cuando esa verdad se ofrece sin defensas, algo profundo empieza a cambiar. Tal vez no se sienta en el momento, tal vez no haya emoción fuerte ni consuelo inmediato, pero algo se mueve en silencio. Padre Pío repetía que muchas gracias se reciben sin ruido, como semillas que se esconden bajo la tierra antes de brotar, y esa noche, cuando el alma se atreve a arrodillarse y a hablar con verdad, una de esas semillas queda plantada, aunque todavía no se vea. Padre Pío decía que después de ofrecer la propia herida, llega un momento todavía más íntimo, el de hablar sin miedo, no como quien recita algo aprendido, sino como quien se dirige a alguien en quien confía de verdad. Él insistía en que Dios no quiere discursos perfectos, quiere una conversación honesta, una voz que no se esconda detrás de palabras bonitas. Muchos se quedan en silencio porque no saben qué decir. Y él respondía que eso también se puede decir. Decir no sé qué decir, decir estoy cansado, decir estoy enojado, decir tengo miedo, porque el niño Jesús no espera que llegues ordenado por dentro. Él entra justamente cuando el interior está revuelto. Lo único que no soporta, decía Padre Pío, es la mentira espiritual, fingir una fe que no se siente, una paz que no existe, una confianza que todavía no llegó. Hablar con verdad implica reconocer límites, reconocer que no todo se entiende, que hay cosas que duelen y no tienen explicación fácil. Padre Pío enseñaba que esa noche no es para impresionar a Dios, sino para dejarse mirar. Y dejarse mirar cuesta porque implica bajar defensas, soltar excusas, aceptar que hay zonas frágiles que preferimos ocultar incluso de nosotros mismos. Después de hablar con el corazón abierto, él enseñaba a pedir, pero pedir de otra manera, no como quien exige, sino como quien confía. Decía que primero hay que pedir lo que sostiene el alma, fuerza para seguir cuando todo pesa, claridad para no perder el rumbo, paz para el hogar, protección para la familia, fe para no rendirse en los momentos oscuros. Porque cuando el interior se ordena, muchas cosas exteriores empiezan a acomodarse solas. Padre Pío advertía que muchas personas se acercan a Dios solo cuando necesitan algo urgente, y no está mal pedir, pero esa noche él invitaba a ir más profundo, a poner primero lo que no se ve pero sostiene todo, porque de poco sirve resolver un problema si el corazón sigue vacío por dentro, de poco sirve que cambie la situación si la persona sigue igual. Y después de pedir, venía algo que él consideraba esencial: confiar de verdad, decir con sencillez que se acepta la voluntad de Dios, incluso cuando no coincide con los propios deseos, no como una resignación triste, sino como un acto de entrega. Padre Pío decía que confiar no es entenderlo todo, es decidir apoyarse en alguien que ve más lejos que nosotros.
Él advertía que esta oración no es un truco ni una fórmula automática. No garantiza resultados inmediatos ni soluciones rápidas. Lo que garantiza es transformación. Tal vez no cambie lo que esperabas, pero cambia la forma en que lo llevas. Y eso, muchas veces, es el milagro más grande. Después de ese momento, él aconsejaba quedarse un poco más en silencio. No para sentir algo especial, sino para dejar que lo vivido se asiente. Como cuando uno deja reposar algo delicado para que no se rompa. Porque las gracias más profundas son frágiles al principio. Necesitan cuidado, recogimiento, tiempo. Padre Pío decía que quien vive ese encuentro con sinceridad, aunque no note nada en el momento, no se levanta igual. Algo queda tocado por dentro, algo se ordena, algo empieza a sanar sin hacer ruido. Padre Pío explicaba que después de ese momento íntimo no conviene correr ni llenar el vacío con palabras innecesarias. Hay encuentros que necesitan silencio para no romperse. Él comparaba esa oración con algo muy frágil, como una llama pequeña que puede apagarse si se expone demasiado pronto. Por eso aconsejaba guardar lo vivido, no contarlo a todos, no convertirlo en tema de conversación. Lo sagrado pierde fuerza cuando se exhibe sin cuidado. Decía que muchas personas arruinan una gracia por impaciencia. Quieren sentir algo fuerte, quieren una señal inmediata, quieren comprobar que Dios los escuchó. Y cuando no pasa nada visible piensan que no sirvió. Padre Pío insistía en que esa es una trampa común. Dios trabaja de manera distinta. Lo suyo no siempre se nota en el momento. A veces actúa como quien acomoda algo por dentro, poco a poco, sin hacer ruido. Él afirmaba que una de las señales más claras de que esa oración fue verdadera aparece después. No esa misma noche, sino en los días siguientes. Una paz que no se explica del todo. Una reacción distinta ante algo que antes provocaba enojo. Una claridad nueva frente a decisiones que estaban bloqueadas. No siempre cambian las circunstancias, pero cambia la persona que las enfrenta. Padre Pío contaba casos de personas que se arrodillaron sin grandes expectativas. Algunos lo hicieron casi sin fe, solo con cansancio y necesidad. Y con el tiempo se dieron cuenta de que algo había empezado a moverse. Una fuerza interior que antes no tenían. Una confianza que apareció cuando todo parecía incierto. Él decía que esa es la obra silenciosa de Dios, la que no busca aplausos ni testimonios ruidosos. Por eso advertía sobre el peligro de volver enseguida al ruido, de encender pantallas, de hablar sin parar, de llenar el corazón con distracciones. No porque eso sea malo en sí mismo, sino porque interrumpe un proceso delicado. Como cuando alguien sale de una habitación en penumbra y entra de golpe en una luz fuerte. Los ojos tardan en adaptarse, el alma también. Padre Pío recomendaba terminar esa noche con un gesto simple, agradecer. No por lo que se espera recibir, sino por el encuentro en sí. Agradecer la posibilidad de haberse detenido, de haberse arrodillado, de haber sido sincero, porque no todos se permiten eso. Muchos pasan la vida entera sin regalarle a Dios ni unos minutos de verdad. Él decía que el agradecimiento protege la gracia, la envuelve, la cuida y permite que lo sembrado empiece a crecer a su tiempo, sin presión, sin ansiedad, sin exigencias, porque Dios no trabaja bajo amenaza, trabaja en la confianza. Y cuando la persona se levanta después de esa oración, aunque no lo sepa, ya no es exactamente la misma. Algo quedó en el suelo junto con las rodillas, algo quedó entregado y algo nuevo empezó a gestarse en lo profundo del corazón, donde nadie más puede verlo, pero donde todo verdaderamente importante comienza. Padre Pío
observaba con atención lo que ocurría después de esa noche en la vida de las personas. Decía que quien se arrodilla de verdad ante Dios, aunque no entienda lo que pasa, empieza a caminar de otra manera, no porque desaparezcan los problemas, sino porque el peso se distribuye distinto. Ya no todo recae sobre los propios hombros. Algo se comparte, algo se entrega, algo deja de apretar por dentro. Él explicaba que muchas personas confunden la fe con sentir cosas bonitas. Esperan emoción, consuelo inmediato, lágrimas, señales claras. Y cuando eso no llega, se frustran. Padre Pío era muy claro en esto. La fe madura no depende de sensaciones, se apoya en una decisión interior, la decisión de confiar incluso cuando no se siente nada especial, especialmente cuando no se siente nada. Decía que el verdadero fruto de esa oración aparece en lo cotidiano, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, en cómo respondes cuando alguien te hiere, en la paciencia que empieza a crecer donde antes solo había impulso, en la capacidad de callar cuando antes necesitabas defenderte todo el tiempo. Esos cambios suelen pasar desapercibidos, pero son profundos. Padre Pío contaba la historia de personas que siguieron viviendo la misma vida exterior, pero con un interior distinto. El trabajo seguía siendo difícil, la familia seguía teniendo conflictos, las cuentas seguían llegando, pero había una paz nueva que no dependía de que todo estuviera resuelto. Una paz que no venía de entender, sino de confiar. Él decía que Dios no siempre quita la cruz, pero siempre ofrece la fuerza para llevarla. Y esa fuerza muchas veces se recibe en silencio, en momentos que parecen pequeños, como una oración hecha de rodillas cuando todos duermen. Por eso insistía tanto en no despreciar lo simple. Lo simple es donde Dios suele esconderse. Padre Pío advertía también de algo importante. Después de recibir una gracia, el enemigo intenta distraer. Intenta llenar de ruido, de prisa, de preocupaciones innecesarias, no para quitar lo recibido, sino para que no crezca. Por eso él recomendaba cuidar los días siguientes, no caer enseguida en la misma agitación de siempre, no perder el contacto con ese silencio interior que empezó a formarse. Decía que basta con pequeños gestos, un momento de quietud al despertar, una palabra menos cuando hay enojo, una oración breve cuando vuelve la ansiedad, no como una obligación, sino como un recuerdo vivo de ese encuentro. Así la semilla no se ahoga, así la gracia encuentra espacio para desarrollarse. Padre Pío repetía que Dios es paciente, no exige resultados rápidos, Él acompaña procesos, y quien se atreve a confiarle el corazón una noche, aunque no lo note enseguida, empieza un camino distinto, un camino más verdadero, más humilde, más libre, porque cuando el alma aprende a apoyarse en Dios, deja de pelear sola contra todo. Padre Pío decía que el mayor peligro no es el sufrimiento, sino la distracción. El dolor, cuando se vive con Dios, puede transformar. La distracción, en cambio, vacía sin que uno se dé cuenta. Poco a poco el corazón se acostumbra a vivir en la superficie, saltando de una cosa a otra, sin profundidad, sin silencio, sin encuentro, y así pasan los años, llenos de actividades, pero pobres de sentido. Él miraba con compasión a quienes decían no tener tiempo para Dios. Sabía que no era falta de tiempo, sino de prioridad interior. Porque cuando algo es verdaderamente importante, siempre se encuentra un momento. El problema es que muchos no creen de verdad que Dios esté tan cerca, tan dispuesto, tan accesible. Piensan que hay que ser especiales, santos, perfectos, y por eso se alejan. Padre Pío repetía que Dios no espera versiones mejores de nosotros. Nos espera tal como somos,
cansados, confundidos, heridos. Espera que dejemos de huir, que dejemos de postergar el encuentro con excusas, que aceptemos que solos no podemos con todo. Y eso, para muchos, es lo más difícil de aceptar. Decía que hay personas que llevan años cargando cosas que no les corresponden. Culpa por errores del pasado, miedo al futuro, responsabilidades que no pueden controlar. Y viven tensas, agotadas, con el corazón siempre en guardia. Pero cuando una persona se arrodilla de verdad, aunque sea una sola vez con sinceridad, algo se afloja por dentro. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el alma deja de pelear sola. Padre Pío hablaba mucho del descanso interior, no el descanso del cuerpo, sino ese descanso profundo que aparece cuando uno confía, cuando acepta que no todo depende de su fuerza, cuando reconoce que hay un Dios que sostiene incluso cuando uno ya no puede. Ese descanso no se compra, no se aprende en libros, no se consigue corriendo más rápido, se recibe, y esa noche silenciosa es una puerta hacia ese descanso, una puerta pequeña, humilde, fácil de ignorar. No se abre con ruido, se abre con un gesto sencillo. Detenerse, arrodillarse, hablar con verdad, confiar aunque no se entienda, nada más y nada menos. Padre Pío decía que el mundo cambiaría si más personas se atrevieran a hacer eso. No grandes cosas, sino pequeñas cosas con un corazón sincero, porque un corazón que se encuentra con Dios ya no mira igual, ya no reacciona igual, ya no vive igual. Aunque siga en el mismo lugar, algo profundo se ha movido. Tal vez tú también sientes que necesitas ese descanso. Tal vez llevas mucho tiempo siendo fuerte, sosteniendo a otros, aguantando sin quejarte, y por dentro te sientes vacío, cansado, sin claridad. Padre Pío diría que no es debilidad reconocer eso, es el comienzo de algo nuevo. Porque cuando el ser humano se atreve a bajar la guardia delante de Dios, no pierde dignidad, la recupera, recupera la paz, recupera el sentido, recupera la esperanza. No de golpe, no de manera espectacular, sino como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Y esa noche silenciosa, tan sencilla y tan profunda, sigue esperando. No obliga, no presiona, no persigue. Solo espera a que alguien decida detenerse y abrir la puerta desde dentro. Hay una verdad que Padre Pío repetía con una calma que atravesaba el alma. Dios no está lejos, nunca lo estuvo. Somos nosotros los que aprendimos a vivir distraídos. Llenamos los días de ruido, de obligaciones, de pensamientos que no se detienen, y luego nos preguntamos por qué el corazón se siente vacío. No es porque falte Dios, es porque falta silencio para reconocerlo. Esa noche tan sencilla tiene un valor que muchos no perciben, no porque sea mágica, sino porque nos encuentra más frágiles, más humanos, menos armados. Cuando el mundo se apaga un poco y el cuerpo se rinde al cansancio, el alma queda más expuesta, y ahí, justo ahí, Dios se acerca sin hacer ruido. No invade, no exige, no reprocha, espera. Padre Pío decía que Dios se hizo niño para no asustar a nadie, para que incluso el más herido pudiera acercarse sin miedo. Un Dios pequeño, frágil, envuelto en silencio, esperando ser acogido por un corazón verdadero, no perfecto, no ordenado, no fuerte, verdadero. Tal vez no cambie nada por fuera al día siguiente. Tal vez el trabajo siga siendo difícil, los problemas sigan ahí, las preocupaciones no desaparezcan. Pero algo cambia por dentro cuando uno se atreve a detenerse y confiar. Se planta una semilla, y toda semilla necesita tiempo, silencio y cuidado para crecer. Padre Pío sabía que las gracias más grandes no llegan con aplausos.
Llegan despacio, se manifiestan en decisiones más serenas, en reacciones más suaves, en una paz que no depende de que todo esté resuelto. Se manifiestan cuando en medio de una dificultad el corazón recuerda que no está solo. Esa es la invitación profunda de esta noche. No hacer algo extraordinario, sino algo verdadero. No añadir más cosas a la agenda, sino quitar el ruido, quitar las máscaras, quitar la prisa, arrodillarse aunque cueste, hablar con sinceridad aunque duela, confiar aunque no se entienda todo. Padre Pío diría que quien se atreve a hacer eso no pierde nada. Al contrario, empieza a recuperar lo que el ruido le fue robando poco a poco. La paz, el sentido, la esperanza, no como una emoción pasajera, sino como una presencia que acompaña, y aunque nadie más lo vea, aunque no se cuente, aunque no se note de inmediato, el cielo lo sabe, porque hay encuentros que no necesitan testigos, solo necesitan un corazón dispuesto. Y eso, cuando sucede, nunca pasa en vano.